Bueno, continuamos. Entonces, el iter criminis estaría comprendido, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la participación criminal. ¿Alguien sabe, alguien me podría señalar quiénes participan de un ilícito? Aquí vamos a ver en este tema quiénes participan de un hecho ilícito, ¿no? Generalmente cuando vemos un ilícito, concebimos como un hecho único realizado por una sola persona, pero vamos a observar de que en la comisión de un delito pueden participar más de una persona, ¿no? En diferentes grados de participación también. Y esto también lógicamente va a estar establecido diferentes penas, en algunos casos o en otras la misma pena. ¿Quiénes creen que participan del hecho delictivo? Buenas noches, doctor. Serían dos, el autor material y el autor intelectual. Podría ser en lo que sería la participación, ¿no? En lo que sería el autor. En ese caso, tanto el autor material y el autor intelectual tendrían la misma penalidad. Vamos a ir viendo esto. Pero además del autor intelectual y material, vamos a ver que hay otros participantes de un ilícito. ¿Alguien se ubica? ¿Cuáles podrían ser? Y bueno, si no estoy mal, podría ser sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el que comete el ilícito, el sujeto pasivo es la víctima. La ¿Alguna vez han tipología, escuchado, perdón, la tipología, la qué? Perdón, no lo he escuchado bien. la tipología del delito, La tipología del delito es la identificación del hecho, considerado como un delito, ¿no? No estamos hablando de la participación criminal. ¿Alguna vez han escuchado del cómplice? ¿Han escuchado del instigador? ¿Sí o no? Esos también son parte o partícipes del crimen, ¿no? Considerados como participantes de la participación criminal. Vamos a ver qué es esto, ¿ya? Autoría y participación criminal. El conjunto de personas en la comisión de un delito se produce cuando intervienen en ella más de una persona, dando origen a varias posibilidades. Coautoría, que se presenta exclusivamente en la acción única de sujetos múltiples, es decir, que varias personas van a cometer un delito. Normalmente esto, perdón, se puede dar en el caso del robo, ¿no? Robo agravado en el cual dos personas o más personas participan de un mismo hecho, ¿no? Que todos consumen a la vez. Es decir, todos consumen el delito a la vez, todos van a robar al mismo tiempo, ¿no? La autoría accesorias, varias personas sin acuerdo previo y de modo independiente realizan acciones que objetivamente se complementan para cometer el delito. En algunos casos podría ser de que varias personas que, como dice su nombre, sin coordinar, pueden facilitar un delito. La participación corresponde a aquellos que sin ser autores intervienen con acciones que el complementar la del autor o de los autores sea por actos anteriores coetáneos o posteriores permitan que el delito se agote. En algunos casos, por ejemplo,
para un hecho delictivo puede haber la participación de varias personas en circunstancias, tal vez en algunos casos una persona no desea que se realice el delito, pero va a ayudar de alguna manera a la consumación del hecho. Por ejemplo, un taxista que está llevando a una persona en su taxi a su casa, pero por una disputa en el precio del pasaje, lo deja botado en la vía pública, ¿no? En un horario nocturno, si hacemos, digamos, un poco la reseña, y esa persona empieza a caminar con dirección a su vivienda y viene una persona que lo ve solo en un lugar oscuro y lo encuentra propicio para robarle, ¿no? En esta circunstancia, estaríamos hablando de una participación del hecho delictivo, pero no directa, ¿no? Que ha propiciado ese robo, pero sin la intencionalidad del mismo. La autoría. El concepto de autor conforme a la dogmática jurídica penal mayoritaria corresponde al aquel sujeto que en todo o en parte realiza los elementos de la descripción típica, corresponde al sujeto activo de la acción, aquel que trata de realizar el verbo rector del tipo penal. Es decir, el autor va a ser aquella persona que va a ejecutar, va a realizar el delito, ¿no? Es el sujeto que adoptó la resolución delictiva y la concretó en la realidad fáctica. Estos conceptos se aplican al del autor individual que en el artículo 15, numeral 1 del Código Penal Español es definido como aquel que toma parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata, directa o bien impidiendo o procurando impedir que se evite. Si revisamos en el Código Penal, ahí te los voy a compartir, el Código Penal, ¿no? Dice autor o autores, en el artículo número 20, dice, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro, o a los que dolosamente presten una cooperación o de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. El autor mediato es el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Ahí vemos que el Código Penal identifica al autor o autores de un delito, ¿no? Como aquella persona que va a realizar este acto. El artículo 21 señalaba los autores mediatos, que son autores mediatos los que para cometerlo se valen de un inimputable o los que inducen en error a otro para el mismo objeto. Aunque este artículo ha sido derogado y obviamente no entra en vigencia, pero para tener conocimiento de que también el Código Penal nos hablaba de los autores mediatos. En la doctrina se van presentando diversas nociones para poder identificar al autor del delito. Ahí tenemos, por ejemplo, la teoría subjetiva causal, la cual señala y dice, considera un concepto extensivo de carácter naturalista. Autor es aquel que ha puesto alguna de las condiciones provocadoras del resultado prohibido, estimándose que todas ellas son equivalentes. Conditio sine qua non, por tanto, es autor cualquiera que haya provocado una de las condiciones necesarias para la ejecución del hecho.
Si hablamos, por ejemplo, del robo, tendría que ser aquella persona que con violencia le quita un objeto o un bien a una persona, ¿no? Asesinato sería la persona que va a quitarle la vida a otra persona, ¿no? Y así podríamos señalar. El violador es aquella persona quien consume el hecho delictivo de la violación. El derecho interviene para limitar la extensión que en virtud de esta teoría puede tener la noción de autor, por ejemplo, sancionando la complicidad, aun cuando, de acuerdo a esta teoría, la conducta del autor y del cómplice son equivalentes, diferenciándolos de acuerdo a un criterio subjetivo, sin ánimos o elementos subjetivos conforme al cual el autor tiene un interés personal en el hecho y por tanto para él es un hecho propio, en tanto para el cómplice el hecho es ajeno. Bueno, son diversas visiones que se tiene para poder identificar al autor o al cómplice, pero en esa teoría subjetiva causal se entiende a la persona que desea realizar el hecho, ¿no? La teoría formal también tiene su fundamento en criterios naturalistas causales sostenida por von Belling, creador de la teoría del tipo penal, pretende explicar objetivamente la noción del autor de acuerdo a la teoría del delito, específicamente la del tipo penal. Para esta teoría son autores quienes ejecutan el todo o parte de la acción contenida en el verbo rector del delito del tipo penal. Se le critica su carácter excesivamente restrictivo, ya que permite excluir de la categoría de autor a quienes planifican, lo que estaba ustedes hablando hace rato del autor intelectual, ¿no? Simplemente dejando como autor al autor material del delito. Sabemos que en muchos delitos, especialmente, pueden participar varias personas, algunas que van a ejecutar, otras que van a planificar, otras que, como vamos a ver más adelante, son cómplices o coadyuvan a que el hecho se cometa, ¿no? Entonces, desde su participación, vamos a poder identificar la responsabilidad de cada uno. ¿Por qué? Porque en lo que va a ser en materia penal es necesario identificar al autor del delito y, lógicamente, identificar con claridad cuáles son los actos que ha realizado y cuál es su participación en el delito. Otra teoría, denominada dominio del hecho, esta tesis también es restrictiva y pretende sujetarse a criterios objetivos recurriendo a la acción descrita por el tipo penal, pero analizando con un principio volativo parajurídico el dominio del hecho. Es autor aquel sujeto que interviene en la ejecución del hecho y tiene el dominio de la acción. El dominio del hecho consiste en tener las riendas de la acción, es decir, poder iniciarla, interrumpirla o suspenderla. Ese es el doloso tener en las manos del curso del suceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de un accidente de tránsito, el autor, si bien podemos ver que en un vehículo pueden estar varias personas, 2, 3 personas, si una persona que es el conductor atropella a otra, el autor del atropellamiento sería lógicamente el que conducía, no así las personas que se encontraban dentro del vehículo, que
indirectamente habrían participado en el hecho, pero no con la capacidad esta de poder realizar el acto, suspenderlo o interrumpirlo. Otra teoría, la normativa de acción, considera la noción finalista de la acción como inherente al derecho penal y en virtud de ello postula que el criterio para determinar quién es autor radica en la acción misma de los delitos dolosos. Si el tipo es descripción de una acción, entonces el autor de esta acción es el sujeto quien la realiza. Acción es la actividad final, es decir, el autor del hombre dirigido hacia una meta o propósito preconcebido, que lógicamente cada uno de esos trata de identificar dentro de sus características quién sería el autor del delito, ¿no? También podemos decir que el autor es aquel de qué manera consciente va buscando alcanzar el resultado típico, el cual realiza una acción u omisión descrita en la norma penal. El autor realiza la acción típica de la propia mano, se puede dominar los acontecimientos sin tener que estar presentes a la realización del hecho, dominando la ejecución, se puede dominar la realización del tipo, dividiéndose el trabajo con otros para la ejecución del delito, ¿no? Aquí veríamos lo que es el dominio de la acción, dominio de la voluntad, el dominio funcional del hecho. Aquí vemos que en la doctrina se presenta algunos tipos o clases de autorías. En nuestra legislación, como hemos visto, solo se ve lo que es la autoría y la autoría inmediata, ¿no? Referente a lo que sería el, la palabra de autoría. Pero en la doctrina vemos que la autoría directa o inmediata es aquel que se realiza por sí el hecho punible. La autoría indirecta o mediata, el autor se sirve de otra persona que generalmente no es responsable penalmente. No podrá darse la autoría mediata a los denominados delitos de propia mano, es decir, aquellos en los que exige como condición básica la ejecución personal directa o física del autor. No es posible esta figura en delitos culposos porque no existe dominio del hecho, tampoco encontramos esta figura si se trata de organizaciones delictivas, porque deben ser ejecutadas por los mandos y los subordinados ejecutan el delito. Aquí tenemos algunas definiciones, por ejemplo, el autor directo es aquel que realiza personalmente la conducta típica, aunque utilice como instrumento físico a otro que no realiza la conducta, ¿no? El autor mediato es aquel que se vale de un tercero, que actúa sin dolo, que actúa típicamente, que actúa justificadamente. El autor directo, el que realiza personalmente la conducta típica, aunque utilice como instrumento físico a otro que no realiza la conducta. El autor mediato, el que se vale de un tercero, que actúa sin dolo, que actúa típicamente, que actúa justificadamente. También encontramos que en la doctrina se reconoce otro término que es la coautoría. Se trata de la ejecución de un delito cometido conjuntamente por varias personas que participan voluntaria y conscientemente y existe una división de funciones necesarias. En el caso, por ejemplo, de un robo, no sé si se acuerdan, hubo un robo que se realizó
en el Banco Mercantil de aquí de la Nathaniel Aguirre y Antesan, que es Calama. ¿Se acuerdan? En la cual varias personas ingresaron al banco con la idea de robar dinero, ¿no? Entonces ahí vemos de que son varias de las personas que han cometido el delito, entonces a esas se les denominaría coautores, ¿no? Porque han participado conjuntamente varias personas. En la ejecución del hecho común, aportación esencial necesarias para la consumación del mismo, común acuerdo, existen un condominio de hechos que han llegado a la ejecución del mismo, ¿no? La responsabilidad de cada coautor se limita al hecho colectivo, producto del acuerdo recíproco de la ejecución. Es decir, todos van a ser castigados por el delito de robo agravado. Pero, por ejemplo, si alguno dispararía un arma de fuego y le causara una lesión o incluso la muerte a una persona, ahí estaríamos hablando de que los actos son diferenciados. Si bien todos están robando, pero solo una persona ha disparado y solo una persona podría haber causado la lesión o incluso hasta la muerte de una persona, ¿no? Los otros simplemente han realizado una coautoría del delito inicial que sería el robo, pero no así el otro delito que podría ser homicidio o asesinato dependiendo, digamos, de las circunstancias en las cuales se realiza. La participación, otra identificación de la participación de un hecho delictivo, ¿no? Señala que dice que es no solo se establece una sanción al autor, sino que la amplía también, se reprime a las personas que intervienen sin tener relación directa con la ejecución del hecho en sí mismo. Nos referimos al instigador y al cómplice. El partícipe es quien concurre en la perpetración del delito desplegando una actividad distinta al autor principal. Aquí vemos el instigador va a ser aquella persona que le diga, ¿no? Al autor que vaya, que planifique, que robe, ¿no? Esa es la persona instigadora. Y el cómplice va a ser aquella persona que a sabiendas de que el autor va a realizar el hecho, eh, no evita la comisión del mismo, ¿no? El Código Penal boliviano también nos habla de lo que es el cómplice. Vamos a ver. El instigador y la complicidad. El instigador, según el artículo 22, dice, es instigador el que dolosamente determine a otra la comisión de un hecho antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista con el autor del delito. Por ejemplo, muchas veces se ve el instigador, especialmente en los casos de linchamiento, ¿no? Cuando hay una persona que guía, dirige a las personas para linchar a un ladrón. Entonces, este instigador va a ser sancionado al igual que el autor del ilícito. ¿Qué es la complicidad? Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido, y el que en virtud de promesas anteriores preste, asista o ayude con posterioridad al hecho. Será sancionado con pena prevista para el delito, atenuado conforme al artículo 39. Ahí tenemos un pequeño análisis de lo que es el instigador. Es aquella persona que lleva a inducir
intencionalmente a otra a cometer un hecho delictivo, hacer nacer en una persona la resolución de ejecutar un hecho delictivo, asegurarse de que el efecto lo ejecute como delito consumado o como delito tentado. Instigador, persona que tiene la intención de convencer a otra para que se cometa un delito determinado y concreto. Lo hace mediante un trabajo psicológico, ¿no? Presión, pueden ser varios aspectos por los cuales una persona puede llegar a convencer a otra de la comisión de un delito, ¿no? El resultado, el convencimiento del instigador al instigado influencia a nivel psíquico, no importa mucho el medio, sino que lo logre convencer a que comete el delito. 2. La ejecución por parte del instigado en un delito consumado o de una tentativa del delito. Si la instigación no es seguida por la ejecución, la instigación sería impune, es decir, no tendría castigo. Ahí vemos muy interesantemente cómo la doctrina ha podido identificar a diferentes participantes en la comisión de un delito y identificarle a cada uno un tipo o una forma de participación en la comisión de un delito. Así también vemos la complicidad, ¿no? Que hemos ya revisado en el Código Penal boliviano, pero el Código Penal español, en su artículo 16, señala y dice, los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, el que se refiere a los autores coopera a la ejecución del hecho por actos anteriores o similares, ¿no? El cómplice actúa con un dolo propio, su finalidad es que el autor alcance su designio criminal. La complicidad es un comportamiento accesorio porque es una conducta complementaria a la del autor. Si no hay autor de un delito, no puede haber la complicidad. Se satisface la complicidad con la circunstancia de que el hecho del autor sea típico y antijurídico. No se requiere de una culpabilidad. Es decir, que si hay delito, existe castigo al cómplice. Si no hay delito, no hay culpabilidad y obviamente no hay sanción. ¿Cuáles son las condiciones de la complicidad? A, que el sujeto no sea autor. Debe entenderse esta condición como referida al dolo en cuanto a la finalidad de actuar. B, debe realizar una actividad con anterioridad o en forma simultánea a la comisión del hecho, que objetivamente importe una colaboración al autor del hecho. C, la acción de colaboración ha de ser considerada por el autor. Entonces, la complicidad también es importante identificarla, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna duda? Dicen, ¿Sí? en un robo agravado, eh, si o sea, llegaría a ser autor principal el que con una llamada va a hacer efectuar o ejecutar el delito. A ver, nuevamente. Si en un robo agravado Ya.
con Robo agravado es el quitarle la propiedad a una persona mediante la violencia, que puede ser también realizado por varias personas con armas de fuego o objetos que obviamente pongan en desventaja a la víctima. Y eso es el robo agravado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que señala usted? que sí, o sea, igual sería, dicen, robo agravado cuando uno ingresa a un domicilio a, a robar dinero, claro, con participación de 6, 7 personas, pero que, o sea, manda uno, el autor principal, con una llamada para que ingresen al domicilio. Ya. Sería el autor principal los El que autor intelectual ingresan sería aquella persona físicamente que llame, ¿no? Que diga ya ingresen, ya no hay nadie en la casa, o les dé la información para poder ingresar, ¿no? Entonces estaríamos hablando del autor intelectual y los otros serían los autores materiales. Ya. Está bien, doctor. Gracias. Listo. El encubrimiento. Este hecho, esta participación criminal no existe en el Código Penal boliviano, ¿no? Pero en el Código Penal español señala y dice que son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevar a cabo sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen con la posterioridad a su ejecución, realizando algunas de las conductas que en la disposición citada se indican. Por ejemplo, el encubridor normalmente son los familiares que a sabiendas de que su familiar ha robado, ha matado, ha violado, lo ayudan para burlar a la justicia, ¿no? Que muchas veces se da este caso. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el encubridor? A. Conocimiento del hecho. Se relaciona con el dolo, el que ha de ser directo, lo cual será determinado por la existencia de que conozca la perpetración del delito o de los hechos que importen su ejecución. Se requiere conocimiento del hecho en cuanto a sus elementos esenciales. No es necesario que se conozca todas sus circunstancias, pero es importante que el encubridor conozca que se ha realizado un delito, ¿no? B, el encubridor no debe haber actuado como autor o cómplice del delito. Es muy importante esto porque si no seríamos hablando no de encubridor, sino de cómplice del delito. C, que se trate de encubrir un crimen o simple delito. No existe el encubrimiento de faltas. Es decir, una falta, podríamos hablar, por ejemplo, de una persona que está manejando un vehículo en estado de ebriedad, ¿no? No ha cometido un delito en sí, sí está en contravención de las normas de tránsito que señalan que una persona no puede consumir bajo los efectos de sustancias o mediante el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, ahí tenemos que ver que el encubrimiento necesariamente debe ser sobre un delito, ¿no? Bueno, aquí ya se ven algunos ejemplos propiamente del encubrimiento verificado en lo que es la legislación española, ¿no? Que tienden, lógicamente, a poder salvar al autor o autores del delito a un proceso o a un castigo por parte de la justicia. Bueno, eso es lo que teníamos que ver, con lo cual, lógicamente, estaríamos dando finalizado el avance del contenido de la materia, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
el examen va a ser sobre las exposiciones que han realizado ustedes, ¿no? Más estos últimos 4 temas que hemos visto en esta parte final. ¿Alguna pregunta, comentario, duda que tengan respecto a lo que acabamos de terminar de ver o respecto al examen que vamos a realizar la subsiguiente clase conforme al cronograma ya establecido? No, doctor, está claramente. Respecto al contenido del examen, ¿cuándo tenemos el examen nosotros? El final es el 9 de julio, ¿verdad? Es decir, la subsiguiente semana nos tocaría el examen. Entonces, hasta el 2 tienen plazo para la entrega del trabajo final y lógicamente el siguiente viernes, que sería el 9, sería nuestro examen final. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, simplemente me queda agradecerles por la paciencia, la atención prestada por cada uno de ustedes y espero haber colmado sus expectativas referentes a la materia y haberme hecho comprender los contenidos avanzados en la misma. Simplemente agradecerles y despedirme. Lógicamente, el día del examen ya no nos vamos a poder ver, simplemente va a ser todo en plataforma, pero espero que les haya servido y hayan aprendido algo más de esta nuestra carrera. ¿Está bien? Está muy bien, Doc- gracias, doctor. Gracias, doctor.